Termina una nueva jornada de incertidumbre en Venezuela y el régimen, una vez más, da falsas esperanzas a los presos políticos y sus familias. Las organizaciones que hacen seguimiento a las excarcelaciones registraron la excarcelación precisamente de ninguno de los 379 prisioneros de conciencia que, según el diputado de la ilegítima Asamblea, Jorge Arreaza, saldrían de prisión bajo la medida de amnistía a pedido del Ministerio Público controlado por el régimen. Arreaza dijo que 371 personas estaban en Caracas, 5 en Barinas, 2 en Portuguesa y 1 en Monagas. El plazo que dio el legislador elegido irregularmente en 2024 fue la mañana de este sábado, lo que aumenta la angustia y espera de las familias fuera de los centros de detención. Unos 5 presos políticos fueron excarcelados con medidas cautelares, algo cuestionado por familiares y defensores de derechos humanos. A pesar de la espera de las familias, el jefe de la ilegítima Asamblea, Jorge Rodríguez, dijo que las liberaciones bajo medida de amnistía ya estaban en curso sin que hubiese un reporte de las ONG que hacen seguimiento a estos procesos. Además, semanas después que el régimen dijera que no había presos políticos en Venezuela, Rodríguez reconoció que más de 11.000 venezolanos tienen medidas judiciales que limitan su derecho a la libertad plena. Y están contemplados en la ley 11.000 personas que recibieron por el sistema de justicia de Venezuela, recibieron medidas sustitutivas de la privación de libertad. Es decir, estaban privados de libertad, pero ahora están en un régimen de presentación o están en un régimen de casa por cárcel, y la ley contempla que se levanten esas medidas sustitutivas para que las personas puedan disfrutar de libertad plena. En ese sentido, estamos atendiendo la solicitud de más de 11.000 personas que se encontraban con régimen sustitutivo en el sistema de privación de libertad del sistema de justicia, y esas 11.000 personas sí van a ser atendidas por el Comité de Seguimiento de la Ley de Amnistía. El dirigente de Voluntad Popular, Freddy Superlano, sigue a la espera que le retiren el grillete electrónico tras haber recibido una notificación de que recibiría la libertad plena la noche del viernes. Superlano está bajo arresto domiciliario desde el 9 de febrero. Un día más que, luego de la promulgación y entrada en vigencia en la Gaceta Oficial de la Ley de Amnistía, mi esposo Freddy Superlano continúa con el grillete en su tobillo. La puesta en libertad de él y de todos los presos políticos ya debería haberse materializado, como la muestra son cientos de miles de familias que mantienen la esperanza de que ese proceso se cumpla cuanto antes. Y el primer preso político en haber recibido la libertad plena fue Juan Pablo Guanipa, excarcelado con medidas cautelares el 8 de febrero y secuestrado por el régimen 12 horas después. Estuvo bajo arresto domiciliario hasta el jueves tras la aprobación de la ley de amnistía, cuando le fue otorgada la libertad plena. Sin embargo, el jefe de la Asamblea Legítima, Jorge Rodríguez, dijo que esperaba que supiera apreciar esa medida. Este fue el diálogo de Guanipa con nuestra directora de contenidos, Idania Chirinos, en el programa La Tarde. No hay libertad si esta tiene restricciones. En esta oportunidad es plena. Mira, sí, ayer en la noche vino un comisario de la Policía Nacional Bolivariana. Cuando yo salí a hablar con él, me dijo: quiero informarte que vengo a notificarte que eres libre. Y yo le digo: pero la libertad es plena. Me dijo: sí, la información que tengo es que la libertad es plena. ¿Qué les pudo molestar tanto, Juan Pablo? ¿No te da temor que les pueda molestar de nuevo el que salgas, el que hagas activismo, el que motives a la gente? Porque al final eso fue lo que hiciste. Lo que pasa, Idania, es que ellos tienen que entender que si queremos ir regularizando el país, el derecho que ellos tienen a hacer una marcha es el mismo derecho que nosotros tenemos a hacer otra marcha. ¿Por qué no podemos equiparar los derechos políticos? Aquí lamentablemente hemos tenido un juego de fútbol en el que un equipo ha querido controlar al árbitro, ha querido controlar al otro equipo, ha querido controlar a los que están en la grada, ha querido controlar a todo el mundo. Y así no se juega fútbol. Tú tienes que jugar con reglas y las reglas tienes que respetarlas. Entonces, en nuestro juego de fútbol democrático hemos visto que ellos han pretendido controlar absolutamente todo, y ellos sí pueden meter goles, pero nosotros no. Y si nosotros metemos un gol, se lo anotan ellos. ¿Qué es eso? Eso no está bien. Entonces nosotros tenemos la obligación de pelear por nuestros derechos. Y yo salgo ejerciendo mis derechos, como siempre lo hice. Yo ejerzo mis derechos y peleo por ellos y los defiendo y lucho en favor de ellos. Así que tengo toda la libertad
para salir, como lo he hecho hoy, he salido a la Basílica, y para ir a los programas a los que he ido hoy, para hacer lo que quiera hacer, tengo esa libertad. Ahora que tengo el temor, siempre hay temor, Idania, cuando hay gente como quienes están en el poder, cuando ellos están allí, claro, siempre tenemos que tener temor, porque ellos lamentablemente ni respetan las reglas, ni respetan la dignidad humana, no respetan absolutamente nada. Entonces, bueno, hay que vencer el miedo y seguir adelante. En medio de la presión de Estados Unidos sobre el régimen venezolano para desmantelar alianzas con dictaduras, médicos y fuerzas de seguridad del régimen de Cuba estarían abandonando la nación suramericana. La agencia de noticias Reuters presentó en exclusiva un informe en el que indica que la encargada del régimen del Delcy Rodríguez había confiado su seguridad a guardaespaldas venezolanos y removido a funcionarios de inteligencia cubanos de los puestos de la Dirección General de Contrainteligencia Militar. Rodríguez marcaría así una gran diferencia con Hugo Chávez y Nicolás Maduro, que dependían de fuerzas de élite cubanas. Durante más de 22 años, miles de médicos, enfermeros y entrenadores deportivos cubanos trabajaron en Venezuela como parte de programas de bienestar iniciados bajo el mandato de Hugo Chávez, específicamente la misión Barrio Adentro. A cambio, Caracas proporcionó a La Habana una fuente de petróleo muy necesaria. Este denominado programa de bienestar no estaba incluido en la lista de los que fueron liquidados el 9 de febrero por Rodríguez. Aumenta la intriga en Venezuela luego que en la página oficial del Servicio de Control de Inmigración y Aduanas aparecieran con el sello de capturado el exministro de Petróleos del régimen Tarek El Aissami, su presunto testaferro Samarc López Bello y el exsuperintendente de criptoactivos Josélit Ramírez. El Aissami fue solicitado por el ICE en 2017 por supuesto delito de narcotráfico internacional. López Bello es solicitado por el delito de evasión de sanciones. Su última ocupación conocida fue facilitador financiero y su último domicilio Miami. Ramírez ha sido acusado formalmente en el Distrito Sur de Nueva York por violaciones de la Ley de Poderes Económicos en caso de emergencia internacional, la Ley de Cabecillas y otras sanciones impuestas por la Oficina de Control de Activos Extranjeros. El caso de uno de los aliados de Nicolás Maduro y un empresario calificado de ser testaferro está lleno de acusaciones de presunta conspiración y traición a la patria. Se trata de Tarek El Aissami y Samarc López Bello, cuya cercanía y amistad con el régimen resultó siendo su peor condena. Un abrir y cerrar de ojos, Tarek El Aissami, quien fue considerado uno de los pesos pesados del régimen venezolano, fue calificado y tratado por el mismo régimen como un traidor. Aissami, exministro de Petróleo, ex vicepresidente del madurismo y expresidente de la petrolera estatal PDVSA, fue arrestado por un presunto caso de corrupción y por supuesta conspiración con dirigentes democráticos y con Estados Unidos para derrocar al dictador Nicolás Maduro, según el fiscal del régimen, Tarek William Saab. El plan que tenían en marcha de disolver el Estado por cualquier vía antidemocrática no era solamente corrupción moral, mental, de espíritu y de alma de esta gente, sino también la corrupción política, ideológica, que los llevó sin ningún tipo de vergüenza a aliarse con los peores enemigos de la patria. El entonces poderoso zar petrolero renunció a su cargo y desapareció de la vida pública hasta su detención el 9 de abril de 2024 bajo supuestos nexos con una trama que, según la justicia madurista, llevó al desfalco de unos 17.000 millones de dólares en PDVSA. Otras 65 personas también fueron detenidas. Junto a El Aissami operaba el empresario Samarc López Bello, que el 13 de febrero de 2017 fue señalado por el Departamento del Tesoro como presunto testaferro de El Aissami, quien fue acusado de delitos de narcotráfico que iban desde proteger a narcotraficantes hasta facilitar envíos de drogas para carteles. 2 años después, el 8 de marzo de 2019, el gobierno de la Unión Americana lanzó una nueva acusación contra El Aissami y López, esta vez por presuntamente violar las sanciones económicas que recaían por el régimen y fueron impuestas por Washington en 2017 al trasladarse desde Rusia a Venezuela usando aviones privados provistos por empresas establecidas en Estados Unidos. El régimen acusó a El Aissami de liderar una red de venta irregular de cargamentos de crudo de PDVSA y a López Bello de ser el operador financiero del entramado. Y este sábado más de 65.000 kilos de insumos médicos llegaron a Venezuela procedentes de Estados Unidos. La encargada de negocios
en la nación suramericana, Laura Dohu, confirmó que con este nuevo lote eleva a 71.000 kilos de suministros que ha enviado la administración Trump. Hace parte de un esquema que contempla 3 fases orientadas a estabilizar y apoyar la recuperación del sistema de salud de Venezuela.